Hola, mi nombre es Natalia Colombo Rodríguez, soy médico especialista de endocrinología y nutrición en el Hospital Regional Universitario de Málaga y soy la encargada de la unidad de diabetes y gestación. Voy a hablar de la primera parte del taller titulado Implementando un cambio de paradigma, tecnologías, diabetes y embarazo. Estos son los puntos que voy a abordar en la presentación. En primer lugar, voy a hacer una pequeña introducción sobre el uso de sistemas de asa cerrada en el embarazo y después voy a presentar dos casos clínicos, uno de una gestante que usó el sistema Control-IQ y otra gestante que utilizó el sistema 780. Como todos conocéis, es muy importante tener un buen control metabólico antes y durante la gestación para evitar la aparición de complicaciones maternas y la aparición de complicaciones fetales y neonatales. Los objetivos de control de glucosa que han demostrado reducir el riesgo de estas complicaciones se muestran aquí a continuación en esta diapositiva. En el embarazo, en mujeres con diabetes tipo 1, se recomienda tener la glucosa entre 63 y 140 miligramos de decilitros como mínimo el 70% del tiempo. Por debajo de 63 miligramos de decilitro, menos del 5%, y por encima de 140 miligramos de decilitro, menos del 25%. Alcanzar este objetivo constituye un reto, puesto que el propio embarazo, según la fase en la que se encuentre, va a afectar a las cifras de glucosa, de forma que hay una fase inicial en el embarazo en la que la glucosa tiende a estar más baja y a partir de la semana 20 la glucosa empieza a incrementarse de forma progresiva hasta el final del embarazo. Como opciones de tratamiento de la diabetes tipo 1 en el embarazo tenemos las múltiples dosis de insulina o el infusor subcutáneo de insulina en modo manual unido a la monitorización continua de glucosa. Desde la publicación en el año 2017 del ensayo clínico CONCEPT que se realizó en gestantes con diabetes tipo 1, no hay duda de las ventajas del uso de la monitorización continua de glucosa durante el embarazo, ya que independientemente del tratamiento que tuvieron estas pacientes, el uso de la monitorización continua de glucosa mejoró el control glucémico de la gestante y redujo el riesgo de complicaciones neonatales. Pero ahora disponemos también de otros sistemas de tratamiento para la diabetes tipo 1, que son los sistemas de asa cerrada. Como conocéis, un sistema de asa cerrada está formado por un infusor subcutáneo de insulina, un sistema de monitorización continua de glucosa y un algoritmo que va a ir administrando la insulina en función de la glucosa que marca el sensor. Y que estos sistemas pueden ayudarnos a mejorar el control de la diabetes durante el embarazo. ¿Pero qué dice la guía de práctica clínica a nivel internacional sobre el uso de estos sistemas en el embarazo? Pues en general son bastante conservadoras. Aquí os traigo, por ejemplo, la guía de la ADA del 2024, en la que todavía siguen recomendando el uso de múltiples inyecciones de insulina o un infusor de insulina para el tratamiento de la diabetes tipo 1 en el embarazo. Ellos además explican que ninguno de los sistemas de asa cerrada que hay aprobados para su uso en Estados Unidos tiene la aprobación o la certificación para el uso en embarazo. De una forma similar, la guía NICE también recomienda utilizar múltiples dosis de insulina o infusor de insulina en los casos de pacientes que no alcancen los objetivos de control recomendados en el embarazo o que tengan hipoglucemias con múltiples dosis de insulina. Y sí que está claro el uso de la monitorización continua de glucosa en todas las gestantes con diabetes. En España, la guía de práctica clínica está actualizada al año 2020, que ha realizado el Grupo Español de Diabetes y Embarazo y de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Pues en ella se recomienda el uso de monitorización continua de glucosa o monitorización intermitente de glucosa en todas las gestantes con diabetes tipo 1 que estén planificando embarazo o embarazadas, y respecto al tratamiento con insulina, pues o múltiples dosis de insulina o un infusor subcutáneo de insulina. En Andalucía, el proceso asistencial integrado de diabetes registra las indicaciones en las que están financiados los sistemas de asa cerrada en diabetes tipo 1, y en ellos se incluyen las mujeres que no alcanzan un control óptimo antes y durante la gestación a pesar de la terapia con insulina en infusor de insulina. A continuación os voy a presentar los sistemas de asa cerrada que tenemos disponibles en Andalucía. Tenemos el infusor Minimed 780 con el sensor Elite G4 y el algoritmo se llama SmartWatt, que es de Medtronic. También tenemos el infusor Tandem T-Slim
con el sensor DESCOM G6, que ahora va a pasar a G7, y el algoritmo se llama Control-IQ. Y por último, el infusor Ipsomed Pump con el sensor DESCOM G6, que se va a actualizar a G7, y el algoritmo Kama PSFX. Y este algoritmo es el único que está de momento aprobado para su uso en embarazo. Ahora os voy a presentar los casos clínicos. El primero sería el caso de una gestante que usó el sistema Control-IQ. Esta chica de 37 años viene por primera vez a nuestra consulta en abril del 2023. Tiene diabetes tipo 1 desde los 13 años de edad y utilizaba un infusor desde el año 2018 que se colocó para planificar una gestación, y está utilizando el sistema Control-IQ desde marzo del 2022. No conoce complicaciones crónicas de la diabetes. Como otras patologías, tiene una obesidad grado 1 y un hipotiroidismo primario. Como he comentado antes, tuvo un embarazo en el año 2019 que se atendió en la consulta con buen control. Fue una cesárea en la semana 37 más 2 y tuvo una niña que pesó 2 kilos 290. No tuvo ninguna complicación al nacimiento y ahora está sana. Pues viene a nuestra consulta porque está embarazada, o sea, se trata de una gestación no planificada. Viene en la semana 5. Estaba utilizando la insulina Humalog en el infusor, el Eutirox 112, y estaba tomando ya suplementación de yodo y ácido fólico. La glicosilada en esta visita era de 5,9 y la TSH 3,8. En esta diapositiva os presento los datos de la plataforma Diasend de los últimos 14 días. No puedo mostrar las gráficas porque no están disponibles ya en esta plataforma. La paciente estaba utilizando el modo Control-IQ y el modo sueño durante la noche. La glucemia media tenía 167 y la glicosilada estimada por el sensor era del 7,3%. El tiempo recomendado para el embarazo de 63-140 solo tenía el 47% y el tiempo por encima de 140 pues era casi del 50%. Estas son las dosis de insulina que he utilizado y en general pues estaba alta, la glucosa estaba alta. En esta visita le recordamos cuáles son los objetivos de control metabólico durante la gestación y le insistimos en la importancia de realizar cambios tanto en la tasa basal como en las ratios del calculador de bolo cuando sea necesario. En esta diapositiva os presento cómo funciona el sistema Control-IQ. Este algoritmo va a llevar a tener la glucosa entre 112,5 y 160. Si la glucemia se prevé que va a estar en ese rango, el infusor mantiene el régimen basal que tiene fijado. Cuando prevé que la glucosa va a estar entre 160 y 180, el sistema incrementa el régimen basal. Y si prevé que va a estar la glucosa por encima de 180, administra un bolo automático de corrección. Sin embargo, cuando el sistema prevé que la glucosa va a estar entre 112,5 y 70, va a disminuir la tasa basal. Y si prevé que la glucosa va a estar por debajo de 70 miligramos de decilitro, va a suspender la tasa basal. En esta visita también le recordamos la importancia de administrar los bolos al menos 15 minutos antes de empezar a comer, que este tiempo de espera se puede ir incrementando a lo largo del embarazo. También hay que ser muy preciso contando las raciones de hidratos de carbono y también le recordamos el protocolo de actuación en caso de hipoglucemia y de hiperglucemia y cetosis. Ese es el protocolo de hiperglucemia y cetosis con sistema automático en el embarazo de nuestra unidad. Recomendamos medir los cuerpos cetónicos si la glucemia capilar está por encima de 200 miligramos de decilitro en 2 determinaciones y los cuerpos cetónicos los consideramos positivos por encima de 1 milimol por litro. Y estos son los pasos que habría que seguir, que son similares a los de fuera de embarazo. En la visita de la semana 13, nuestra paciente sigue usando Humalog en el infusor, el Eutirox hemos dicho que habíamos subido la dosis y continuaba con el suplemento de yodo y ácido fólico. Además tomaba ácido acetil salicílico 150 miligramos al día, que lo habían prescrito obstetricia porque en la eco de la semana 12 el screening de preeclampsia había salido de alto riesgo. La glicosilada era de 5,3 y la paciente no refería complicaciones agudas de la diabetes, ni hipoglucemia con ayuda de terceras personas, ni cetosis. Esta es la descarga que encontramos en la plataforma Gloco, que es donde se puede descargar la infusora Tandem Slim. Aquí podéis ver los datos de la monitorización continua de glucosa, el tiempo en rango está ajustado a embarazo, que es 63-140. Como veis, nuestra paciente se ha puesto las pilas y del 47% de tiempo en rango que tenía en la primera visita, ahora tiene un 73% de tiempo dentro del rango recomendado.
tiene un 6% de tiempo en hipoglucemia y un 21% de tiempo por encima de 140. Aquí podemos ver la glucemia media, la desviación estándar, el coeficiente de variación y el GMI, que es la glicosilada estimada. En esta zona de aquí podemos ver la dosis de insulina que se pone la paciente, que serían 55,4 unidades diarias. En forma de basal eran 18,4, un 33%, y en forma de bolos serían 37, que es el 67%. Ponen 9,5 bolos al día y 49 bolos de correcciones. Este es el tiempo que está utilizando modo control IQ, el tiempo que utiliza el modo sueño, si hace ejercicio, si está en modo manual. Estas son las suspensiones que hacen por hipoglucemia, por horario y los gramos de hidrato de carbono que toma al día. Y esta sería la media de las cifras de glucosa en los últimos 14 días. Entre los límites verdes son 63-140, es el rango que hemos puesto. Como veis, está dentro del rango todo el día. El único momento que aumenta es por la tarde. Bueno, a continuación os voy a mostrar la descarga de días concretos. Por ejemplo, este día es el 24 de mayo. Para los que no estén familiarizados con las descargas, pues os enseño que muestra esta diapositiva. En esta parte de aquí se ven los datos de la monitorización continua de glucosa. El rango verde es el rango de 63-140. A continuación, abajo podemos ver los bolos. Los bolos son las barras estas moradas. Cuando la barra morada encima tiene el cuadradito con un número, son bolos que se han puesto para una comida y este número indica los gramos de hidratos de carbono que ha metido en la aplicación. Cuando la barra morada va sin número encima, es que son bolos correctores que ha puesto la paciente. Y cuando la barra morada tiene un marquito negro, significa que es un bolo de autocorrección que ha puesto el sistema. Este no lo ha puesto la paciente. El siguiente cuadradito hacia abajo vienen los datos de la tasa basal. Cuando está en color salmón, significa que la tasa basal se ha interrumpido por previsión de hipoglucemia. Y luego el último apartado nos da información sobre si el sistema control IQ está activo o no. Cuando tenemos el rayo este azul, significa control IQ está activo. Si aparece una florecita amarilla, ese tiempo en amarillo es que está puesto en modo manual. Y esta barra de aquí abajo nos muestra que el modo sueño está activo también. Bueno, pues una vez que ya hemos repasado qué podemos ver en esta gráfica, pues yo os enseño. En esta, por ejemplo, nuestra paciente puso un bolo para una comida, para el desayuno concretamente, que le llevó a hipoglucemia. Separó la tasa basal y eso le llevó más lo que ella comiera o un rebote posterior. Ese rebote puso incluso el sistema un bolo corrector. En la siguiente comida, que es el almuerzo, pues le pasó al contrario que el desayuno. Aquí se quedó corto con el bolo y llevó una hiperglucemia. ¿Qué pasó? Nuestra paciente pone 1, 2, 3, 4 y 5 bolos manuales para corregir esta hiperglucemia en un plazo pues de 4 o 5 horas. ¿Qué pasó después? Pues que le llevó a hipoglucemia, tantas correcciones. Este día, pues podemos ver igual un pico de hiperglucemia aquí que después de la comida se queda alta y ella corrige con un bolo separado a menos de 2 horas de haberse puesto el bolo de la comida, que por tanto le lleva a hipoglucemia también. Por tanto, en esta visita recomendamos a nuestra paciente que, igual que es importante corregirse ahí o hiperglucemia en el momento, también hay que evaluar los días previos por si es necesario, se repiten patrones y es necesario hacer cambios en la tasa basal o en la ratio de los bolos. Que las hipoglucemias con el sistema automático hay que corregirla con menos cantidad de hidratos de carbono de lo que se hacía con el infusor en modo manual o con múltiples dosis de insulina, que serían las dosis recomendadas son unos 5 gramos. También recordamos la importancia de que los bolos tienen que estar separados al menos 2 horas para que no se junte el efecto de la insulina puesta en un bolo con la de la siguiente y evitar, por tanto,
Esta es la visita de la semana 20 de gestación. Nuestra paciente seguía con la insulina Humalog, Eutirox 137, Iodo-Cefol y aspirina de 150. Tenía una glicosilada de 4,9, una TSH de 0,19. La ecomorfológica no mostró alteraciones, era una niña de nuevo. El ecocardio fetal también fue sin alteraciones y no tuvo ninguna complicación aguda de la diabetes. En esta visita nuestro paciente había tenido un problema técnico y le tuvieron que cambiar el infusor. Por tanto, en la descarga solo aparecen los datos de los últimos 7 días. Como podéis ver, sigue teniendo un buen control con un 75% del tiempo en rango, pero sigue manteniendo mucha hipoglucemia a pesar de estar ya en la semana 20 de embarazo. Incluso glucemia media de 114 y como podéis ver aquí en el patrón se repite, pero incluso más marcado, una tendencia a glucosas más bajas a la hora del almuerzo, antes del almuerzo y una hiperglucemia por la tarde. Como podéis ver en este día, nuestra paciente puso un bolo para el desayuno, el que se quedó corta de insulina porque hizo un pico de hiperglucemia. Como la glucosa seguía estando alta, aquí a las 12 y pico, volvió a poner un bolo de corrección que le llevó a una hipoglucemia antes del almuerzo. Para comer ponen un bolo, pero que se queda alto y tiene una hiperglucemia por la tarde y vuelve a poner otra vez pues un montón de bolos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otra vez con hipoglucemia posterior. Y el día 26 de julio pues se repite el mismo patrón. Antes del almuerzo, hipoglucemia, mucho tiempo en parada también de la tasa basal y luego hiperglucemia por la tarde y ella muchas correcciones, ¿vale? Por tanto, en esta visita seguimos insistiendo en el que necesita hacer cambios de tasa basal y ratio cuando vea que hay tendencia a hipo o hiperglucemia. Y le recomendamos también activar el modo sueño durante todo el día. ¿Qué diferencia hay entre el modo sueño y el modo base control IQ que comentamos anteriormente? Pues el modo sueño va a intentar tener la tasa basal en un rango más estrecho, no de 112,5 a 160, sino de 112,5 a 120. Este objetivo es más estrecho y más, quizás se adapta mejor quizá a los objetivos de control durante el embarazo, que son también más estrictos. El modo sueño incrementaría la tasa basal si se prevé que la glucosa va a estar por encima de 120, pero a diferencia del modo normal no administra bolos de autocorrección, que en este caso para nuestra paciente nos vendría bien porque muchas veces ella pone muchos bolos de corrección y por tanto sobreactúa demasiado, ¿no? Y produce hipoglucemia. Después el modo sueño en hipoglucemia actúa igual que en modo normal. Volvemos a repasar cómo corregir hipoglucemias, hiperglucemia y cetosis y se redujo la dosis de Eutirox porque si recordáis la TSH estaba en 0,19. En la semana 28 nuestro paciente tenía una TSH normal, el seguimiento obstétrico tiene una ecografía normal, sigue sin tener ninguna complicación aguda de la diabetes y tenemos aquí nuestra descarga de 14 días. El tiempo en rango sigue siendo del 70%, pero como veis ya solo un 3% de tiempo tiene hipoglucemia, ya también está en la semana 28. Como podéis ver aquí, nuestro paciente tiene el modo control IQ activo el 96% del tiempo, pero el modo sueño también el 94% del tiempo. Y en la descarga de los 14 días, la media, ya no hay ese pico tan marcado de hiperglucemia por la tarde. Tampoco hay tantas hipoglucemias. Bueno, como podéis ver, este día tenían la glucosa casi todo el tiempo dentro del rango. Aquí tiene unos, se salió un poquito, puso sus bolos correctores aquí que le llevaron a hipoglucemia y este día 9 de septiembre pues todo el día dentro del tiempo en rango. En la semana 35, casi 36, en la última visita que le hacemos antes del parto, nuestra paciente tenía una glicosilada de 5%, el seguimiento obstétrico, nuestro bebé tenía un peso fetal estimado en el percentil 88, con líquido amniótico normal, Doppler de arterias uterinas normales y no refería a ninguna complicación tampoco. Como podéis comprobar, en esta visita sigue habiendo un buen control de la diabetes. El 73% del tiempo está en el rango recomendado, un 2% en hipoglucemia. La glicosilada estimada por el sensor es 6,2%, glucemia media 122
El modo sueño está activo el 99% del tiempo y como veis pues no hay grandes picos, grandes oscilaciones. Como comenté anteriormente, esta es la última visita que hacemos a la paciente antes del parto. En esta visita vamos a dar las recomendaciones para el uso del sistema de asa cerrada durante el parto y en el posparto. En nuestro hospital las pacientes pueden seguir utilizando el sistema de asa cerrada, en este caso el sistema Control IQ. Nosotros recomendamos que si la glucosa intraparto está entre 70 y 140, deje actuar el sistema. Si la glucosa está por encima de 140, hay que confirmarlo con glucemia capilar y poner un bolo corrector con el calculador de bolo del infusor. Y si la glucosa está por debajo de 70 miligramos de decilitro, hay que confirmarlo con glucemia capilar y corregir la hipoglucemia. Para el posparto recordamos que los objetivos de control de la diabetes vuelven a ser los que había antes del embarazo, es decir, el tiempo en rango entre 70 y 180 miligramos de decilitro, y que los requerimientos de insulina también se reducen bruscamente, de forma que recomendamos más o menos en la semana 36-37 crear un perfil de tasa basal con la mitad de insulina que está utilizando en ese momento y modificar también los ratios y el factor de sensibilidad a la insulina que se han ido incrementando a lo largo del embarazo y volver a los que tenía previos. Ya fuera del embarazo, el modo sueño debe utilizarlo solo durante la noche. Recomendamos la lactancia materna y también la dosis de Eutirox vuelve a la que tenía antes del embarazo. El parto de nuestra paciente se indujo el día 20 de noviembre, en la semana 38, pero terminó en cesárea por desproporción cefalopélvica. Nació una mujer de 3,6 kg, Apgar 9 días y no tuvo ni hipoglucemia, ni ictericia, ni preciso ingreso en neonatología. El peso de la madre al final del embarazo fueron 89 kilos, ganó en total 9 kilos de peso. Esta es la descarga del día del parto. La bebé nació a las 6 de la tarde y el parto se indujo pues sobre las 8 o 9 de la mañana. Como podéis ver, durante todo el tiempo del parto la glucosa se mantuvo en el rango de 63 a 140, quizá aquí no llegó a más de 140, pero ella puso una corrección y todo el tiempo el sistema la mantuvo dentro del rango recomendado. En la visita postparto, pues nuestra paciente utilizaba la insulina Humalog y el Eutirox daba lactancia materna exclusiva, por lo que seguía tomando suplemento con yodo. Como complicaciones maternas en el posparto tuvo un Xenomegac cicatriz de cesárea. La glicosilada era del 6% y la TSH normal. Tampoco había tenido hipoglucemias ni cetosis hipoglucemias con ayuda de tercera persona ni cetosis en el periodo posparto inmediato. Esta es la descarga de la visita posparto, que es una descarga que nos encontramos con relativa frecuencia, en la que ya tenemos nuestro tiempo en rango de 70 a 180 y que no llega ahora mismo al 70%, con mucha hipoglucemia, 6%, y también hiperglucemia. Como digo, no es raro encontrarla porque muchas veces en el embarazo son pacientes que han estado muy pendientes de su diabetes y que cuando nace el bebé se relajan y a veces pues se relajan demasiado y ya la diabetes pasa a un segundo lugar. Por ejemplo, nosotros recomendamos que el modo sueño después del parto lo dejara solo por la noche y ella pues lo ha olvidado desactivar y sigue con el modo sueño durante todo el día. Entonces en esta visita recomendamos también ser precisos contando raciones de hidrato de carbono porque nuestra paciente pues, nos comentó pues eso, que ahora el tiempo de espera de los bolos no lo hacía, que ahora pensaba que iba a comer una cosa y comía otra. Entonces un poco ser más regular contando raciones de hidratos, ¿no? Vamos a ser más precisas. Luego también desactivar el modo sueño y activarlo solo durante la noche, y también para evitar las hipoglucemias relacionadas con la lactancia, pues hacer tomas de hidratos de carbono después de cada toma de lactancia materna. Ahora os voy a presentar el caso clínico de una gestante que utiliza el sistema 780G. Se trata también de una mujer joven de 34 años que viene a una visita para planificar embarazo. Tiene diabetes desde los 10 años y utiliza infusor desde el año 2007 por inadecuado control metabólico. El sistema 780 lo está utilizando desde el año 2022. No conoce complicaciones crónicas de la diabetes, tiene enfermedad celíaca, ella no ha tenido embarazos previos y de tratamiento utiliza insulina Fiasp en el infusor. Tiene una glicosilada de 6,1%. Esta es la descarga del sistema de Medtronic, que es distinta a la anterior. Os lo voy a enseñar.
aquí podemos ver los datos de la monitorización continua de glucosa con los tiempos en rango. En este caso tenemos el tiempo en rango de 70 a 180 que tiene el 83% del tiempo. Por debajo de 70 tiene un 1% y por encima un 16%. En esta zona de aquí podemos ver el tiempo en el que el modo SmartWatch, el modo automático, está activo, el uso del sensor, la glucemia media, que era 138, IgG, la glicosilada estimada por el sensor, que era 6,6, el coeficiente de variación, la dosis de insulina que pone en forma de basal automática, en forma de bolos y la autocorrección diaria. Los hidratos de carbono que toma, la duración de la insulina activa, muy importante para ver la configuración del sistema, la duración de insulina activa y el objetivo SmartWatch, que lo tiene en 100. Y aquí también podemos ver la configuración del bolus wizard con la ratio y la sensibilidad. Y luego en esta zona de aquí pues vemos los datos de la monitorización continua de glucosa de los media de los 14 días. ¿Qué recomendamos en esta visita? Pues le explicamos cuáles son los objetivos de control de la diabetes en el embarazo. También, de hecho, yo suelo hacerle el cambio de objetivos para que ellas vean del 80 y tantos por ciento que tenía, 83% que tenía cuando poníamos 70 a 180, eso se transforma en 61% cuando ponemos el rango de 63 a 140, ¿no? Le explicamos que este sistema integrado no estaba aprobado para su uso en gestación. Recientemente tenemos los datos, hace unos meses que se han publicado los datos del ensayo clínico Cristal, que es un ensayo clínico que se ha realizado en mujeres con diabetes tipo 1, en los que al quedar embarazada en el primer trimestre se le autorizaron a utilizar tratamiento convencional o un sistema de esa cerrada. En el tratamiento convencional, debo decir que la mayoría estaban utilizando un infusor de insulina. Respecto a los resultados de control metabólico durante el embarazo, pues la media del tiempo en rango recomendado en el embarazo, que es de 63 a 140, las pacientes que utilizaron el sistema de asa cerrada fue del 66,5% y los que utilizaron el tratamiento convencional fue del 63,2% y esto no fue estadísticamente significativo. Sí se encontró que en los usuarios del sistema de asa cerrada hubo un mayor tiempo en rango nocturno que las que utilizaron el múltiple dosis de insulina. Y en ninguno de los dos, y bueno, hubo una alta satisfacción con el tratamiento en las que tenían el sistema de asa cerrada, y no ocurrieron eventos adversos en ninguno de los dos grupos. Como podéis ver, tanto los resultados obstétricos y maternos fueron similares en ambos grupos y tampoco hubo diferencias significativas en los resultados fetales y neonatales. También se explicaron cuáles son las posibles complicaciones que pueden aparecer derivadas de la hiperglucemia materna. También se explicaron cómo se modifican los requerimientos de insulina a lo largo del embarazo. Se repasa cómo realizar la ratio insulina-carbohidratos, la importancia del tiempo de espera, en este caso como la paciente utiliza insulina FIAS, pues son 5 minutos, pero que este tiempo de espera también se va alargando a lo largo del embarazo. Aquí hay que ser preciso contando raciones y que se recuerdan los protocolos de actuación en caso de hipoglucemia, hiperglucemia y cetosis. Y se prescribió ya un suplemento de yodo y ácido fólico. Bueno, pues la siguiente visita, la paciente ya venía embarazada. Fue en la semana 6, cuando la vimos, la paciente estaba tomando ya el yodo cefol y FIAS y no refería eventos adversos de complicaciones agudas. Tenemos la descarga ya con nuestro objetivo, nuestro tiempo en rango ya 63-140, que tenía ese tiempo en rango de 65%, con un 3% de hipoglucemia y un 32% de tiempo en hiperglucemia. El GMI era de 6,4 y la glucemia media 130. En la semana 14 tenemos que la paciente tenía una glicosilada de 5,8, una TSH normal, la eco de la semana 12 también fue normal y no refería eventos agudos de la diabetes. El tiempo en rango pues seguía manteniéndolo entre 67, de 63 a 140 del 67%, con un 2% de tiempo en hipoglucemia. Aquí os muestro la descarga de un día concreto.
bueno, aquí podéis ver que estos son los datos de la monitorización continua de glucosa. El rango en verde es 63-140. Aquí en rosa podemos ver la tasa basal y los bolos que se administra. Cuando viene con número es un bolo que ha metido ella y aquí con naranja con hidratos. Y si son las barritas, estas son bolos de autocorrección automáticos que pone el sistema. Por ejemplo, aquí podéis ver que la paciente desayuna y se queda alta. Y para corregir esta hiperglucemia después de ese segundo desayuno que hace, pues ella engañó el sistema porque el sistema muchas veces no te deja corregir. Si todavía, como en este caso se ve que tiene insulina activa del bolo previo, ella puso que iba a meter 10 gramos, iba a tomar 10 gramos de hidratos de carbono, pero que en realidad no tomó para corregir esta hiperglucemia. Y también lo hizo aquí por la tarde. Metió 2 veces raciones para corregir esta hiperglucemia por la tarde. Pero bueno, nuestro paciente eso de poner bolos ficticios tampoco lo hace con tanta frecuencia. De hecho, hay veces, como pasa este día, que es también después de ese segundo desayuno que ella hace a las 11 de la mañana, también se quedó alta. El sistema al final te corrige porque le puso varias correcciones, pero tarda más tiempo en corregir la hiperglucemia. Y aquí por la tarde igual tiene otra hiperglucemia que llega pues casi a 200, pero que ya no corrige. Se la intenta corregir el sistema, pero tarda más que si ella pone pues un bolo corrector. A continuación muestro la visita de la semana 20. Tanto la ecomorfológica como la ecocardiofetal fueron sin alteraciones, tampoco tenían ninguna hipoglucemia con ayuda de tercera persona ni episodio de cetosis. El tiempo en rango, este es el mejor, creo que llega a alcanzar en todo el embarazo, que se acerca al 70%. Como podéis ver, pues iría eso del 73% del tiempo en rango y con tendencia a la hiperglucemia pues después de los bolos. Después, por ejemplo, aquí de un bolo de merienda que queda alta, que ella no corrige. En la semana 27 tenemos que tiene una glicosilada de 6,2, el seguimiento obstétrico normal sin complicaciones agudas. El tiempo en rango ya en la semana 28 ha bajado un poco, hay más resistencia a la insulina, más tendencia a hiperglucemia y el sistema pues le cuesta trabajo alcanzar este 70%, pero bueno, el 64% tampoco está nada mal. Su glucemia media eran 133, el GMI 6,5. Y por último, en la visita 34+4, que es la última visita que le hacemos antes del parto, la glicosilada está en 6,3, pero el peso fetal estimado está en el percentil 99, con un líquido amniótico normal. Esta es la descarga de los últimos 14 días, el tiempo en rango es del 65% y en hiperglucemia del 35%. Para las recomendaciones del parto, pues le recomendamos que pueda utilizar el sistema SmartGuard, al igual que a la paciente anterior, le recomendamos que si la glucosa está entre 70 y 140 deje actuar al sistema. Si la glucosa está por encima de 140 hay que confirmarlo con glucemia capilar y poner un bolo corrector con el infusor, y si la glucosa está por debajo de 70 hay que confirmarlo con glucemia capilar y corregir la hipoglucemia. Respecto a las recomendaciones postparto, le recordamos a nuestra paciente que los objetivos de control vuelven a ser los de 70 a 180 como tenía antes de estar embarazada. Para reducir la dosis de insulina por la bajada brusca de requerimientos que hay después del parto, nosotros le recomendamos que creara un perfil de tasa basal con la mitad de la dosis que estaba utilizando ahora, que después del parto saliera del modo SmartGuard y volviera a activarlo con el perfil de basal reducida. Aunque durante el curso, pues otros compañeros comentaron que tienen experiencia con estos sistemas y en los que no ha sido necesario hacer este paso, que yo lo hacía por miedo a que tuviera hipoglucemia, pero que el sistema, incluso poniendo el objetivo de glucosa en vez de 100 a 120, evita hipoglucemias en el posparto. Lo que sí hay que modificar es la ratio y utilizar la ratio que tenía previa al embarazo.
Respecto al parto, se indujo en la semana 37 más 6 por el ser el feto grande para edad gestacional. Finalizó en cesárea por no progresión del parto. Nació una mujer de 3 kilos 330, o sea que no fue un feto macrosoma. Apgar 910, no tuvo hipoglucemia, no ictericia y tampoco necesitó ingreso en neonatología y está sana. La ganancia de peso materno sí que fueron de 15 kilos. Y estos son los datos de la monitorización continua de glucosa el día del parto. El parto se indujo a las 8 de la mañana y el bebé nació a las 9 de la noche. Aquí podéis ver que hubo un momento en el que sí que la glucosa subió por encima del objetivo, el sistema puso vuelo corrector, pero finalmente ella tuvo que corregir. En este caso, pues la paciente sometió que comía hidratos de carbono para poder corregir esta hiperglucemia. Y respecto a la visita postparto, pues la paciente había tenido como complicación un hematoma bajo la cicatriz cesárea que tuvieron que reintervenirla. Estaba con lactancia artificial, la glicosilada de 5,3, la función tiroidea normal y no había tenido ni hipoglucemia con la ayuda de terceras personas ni cetosis en el postparto. Y esta es la descarga del sistema, teniendo la glucosa, el tiempo en rango en este caso de 70 a 180 ya del 88%. Sigue manteniendo el tiempo, el objetivo de glucosa en 100 y la duración de insulina activa en 2 horas, también después del parto. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención.